Buenas tardes con todos. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este momento nos ha tocado de exponer un tema muy importante y de gran relevancia, como es injurias y calumnias en medios digitales. En la introducción tenemos que durante esta investigación de las distintas posturas doctrinales a través de los artículos científicos y artículos de derecho penal constitucional del Ecuador, del cual se han extraído las principales ideas de los casos habituales en los que se desarrolla el delito como foros y redes sociales. Las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación y de difusión en caso de las personas jurídicas. Se utilizan para las diferentes campañas de publicidad, como son muy conocidas, en la radio, en la televisión, en el Internet. Las mismas que se prestan para su uso, para su buen uso y su abuso en los diferentes medios cibernéticos, siendo utilizado por la gente joven y a la vez por el desconocimiento y la vulnerabilidad a través de que estos piensan que solo pueden alcanzar a las amistades. En esta apertura, para que otras personas hagan de su mal uso a dicha privacidad de los contenidos delictivos. Mediante este trabajo en nuestra legislación, especialmente en el Código Penal, debido al incremento del Internet y de las redes sociales, las personas desean injuriar mediante el anonimato que proporciona la red y por la amplia e inmediata difusión que se pueden hacer los comentarios dañinos hacia otras personas. Mediante este desarrollo de este trabajo se verá qué pasa cuando el delito de injuria se produce utilizando las redes, dando repercusiones y responsabilidades que son distintas. Calumnias e injurias. La injuria y la calumnia son delitos que atentan contra el bien jurídico de la integridad moral. Imputar hechos delictivos, falsos, concretos, a sabiendas que no son ciertos, es calumniar, mientras que hacer imputaciones o afirmaciones deshonrosas, indeterminadas o enrostrar condiciones de inferioridad, aunque sean verdaderas, es injuriar. Ambos delitos son de mera conducta, pues basta para su consumación la expresión de las locuciones injuriosas o calumniosas, divulgadas por cualquier medio al titular del bien jurídico de la integridad moral a varias personas o al público en general. Injurias y calumnias. También son dolosos por requerir a que el autor con conocimiento y voluntad impute a otra persona determinada o indeterminable el comportamiento deshonroso, injuria, o la conducta típica falsa calumnia. El delito de calumnia se encuentra definido en el artículo 221 de la Ley 599 del 2000, modificando en cuanto a la consecuencia penal por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004. Normas vigentes para la época de los hechos, como que el que impute falsamente a otro una conducta típica. En este punible, la imputación falsa de la conducta típica constituye un ingrediente normativo. La inflexión verbal de imputar equivale a la acción y al efecto al atribuir a alguien falso es no cierto. Lo contrario a la verdad, conducta típica es la definición de un comportamiento humano plasmada por el legislador, que para ser delito debe ser también antijurídica y culpable. La Corte ha señalado que la calumnia supone imputación de una conducta típica, atribución a una persona determinada o determinable, conocimiento o conciencia del autor acerca de la falsedad del comportamiento imputado y que del suceso delictuoso falso imputado sea claro, concreto, circunstanciado, categórico, no surgido de suposiciones de quien se siente aludido con una manifestación generalizada. Tenemos la clasificación de los delitos, como en este caso, clasificación de los delitos informáticos. Para seguir con el análisis de estas conductas antijurídicas, veremos la clasificación que ha dado las mismas por parte de los tratadistas Julio Telles Valdés y María de la Luz Lima, quienes son los primeros autores en intentar dividirlos de acuerdo a los siguientes criterios. Delitos informáticos como método de los delincuentes informáticos usan dichos medios electrónicos como celular, computadoras, como método para obtener su objetivo. El criminal usa no solamente estos métodos para la obtención de su fin,
También tenemos los delitos informáticos como fin. En sí, la conducta delictiva es causar daño o perjuicio a los datos que se encuentran almacenados en cualquier método electrónico. Dichos datos pueden ser alterados, borrados, modificarse, duplicarse o copiarse. En el Código Penal tenemos el artículo 203 como base legal de los datos de quien obtenga, compile, archive, transfiera, comercialice, procese los datos personales sin autorización judicial de su titular o quien legítimamente o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos accediere de cualquier forma a un banco de datos personales o relevar información registrada a un banco de datos de alguna persona interfiere, será sancionado con pena privativa de 3 a 5 años. El artículo 207, la falsedad informática. Quien copie, clone, imite una página web con la finalidad de obtener la información general que el usuario ingrese en ella, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 9 años. El artículo 128, la difamación constituye la divulgación por cualquier medio de comunicación social u otro carácter público, excepto la autorizada por la ley de los nombres y apellidos de los deudores, ya sea que para requerirles el pago o ya empleando cualquier forma que indique que la persona nombrada tiene aquella calidad, los responsables serán sancionados con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Características para que exista un delito de calumnia. El delito debe ser imputado a una persona para que exista la calumnia, pero basta con que ella pueda ser individualizada por el texto o el contexto de la imputación. O sea, la imputación debe ser hecha con conocimiento de su falsedad. Este requisito es fundamental para que exista delito de calumnia. Así que saber que cierta difamación es falsa e imputarla, sin embargo, a una persona, lo que equivale estrictamente a tener propósito manifiesto de perjudicar al calumniado, esto es, al querellante. La falsa imputación debe consistir en un hecho concreto y determinado del carácter delictuoso. Esto no es un hecho que pueda adecuarse en su caso legal, pero aunque el artículo 182 del COIP no lo dice, debe ser concreto y determinado, pero esto no significa que no se actualicen, que no se puntualicen todas las circunstancias de personas, de tiempo, de modo y lugar, sino lo suficientes para que sea un delito y que no pueda ser otra cosa que un delito tipificado y sancionado del COI. De no ser así, la imputación solo sería contravención por injuria. Los delitos cibernéticos. Tenemos división de los delitos cibernéticos informáticos. El delito cibernético en sentido estricto, delito informático, todo comportamiento ilícito que se valga de operaciones electrónicas para atentar contra la seguridad de sistemas informáticos y datos procesados por ellos. El delito cibernético en el sentido de delito relacionado con computadoras, todo comportamiento ilícito realizado por medio de un sistema o una red de informáticos o en relación con ellos, incluidos de los delitos como la posesión, el ofrecimiento o la distribución ilegales de información por medio de un sistema o de una. Dentro de esas tenemos, hemos hecho las investigaciones de los diferentes artículos, los más relevantes que hemos encontrado entre ellos. Tenemos el artículo 66, en el cual se reconoce y se garantiza a las personas el derecho del honor y el buen nombre. Esta ley protegerá la imagen y la voz de las personas. La pena privativa de esta ley es de 3 a 5 años. El artículo 396, las contravenciones de cuarta clase tenemos, la persona por cualquier medio profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, será sancionada con pena privativa de 15 a 30 días. El artículo 178, tenemos la violación a la intimidad, la persona que sin contar con el consentimiento a la autorización legal acceda, intercede, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos a personas, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenidas en soportes informáticas, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También tenemos el artículo 178,
Quedan prohibidas la interceptación, grabación y transcripción y comunicaciones que vulneran los derechos de los niños y niñas y adolescentes, especialmente en aquellos casos que generen revictimización en infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar sexual, física, psicológica y otros. El artículo 368, tenemos la falsa incriminación, las personas que realicen acciones tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la comisión de los delitos del terrorismo y su financiación. Será sancionada con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Tenemos entre estos las diferentes investigaciones de revistas, como en ellas tenemos el doctor José García Falconi, la obra de Delito y Calumnia, que constituyen la calumnia. Pronunciaremos los vertidos entre autoridades, jueces y tribunales cuando las imputaciones se hubieran hecho en razón de la defensa y causa. No constituyen calumnia los pronunciamientos vertidos ante tribunales cuando las imputaciones se hubieran hecho en razón de la defensa y causa. La obra La Comisión del Delito de Calumnia a través de las redes sociales y las consecuencias jurídicas, el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador tipifica en el artículo 182 el delito de calumnia con su respectiva sanción que según el estudio se ha generalizado. En cuanto a la sanción penal, esta no es considerada. Tenemos que la obra de libertad de expresión y sus implicaciones legales, el análisis normativo de los delitos en contra del honor en América Latina. En concreto, este tipo penal se constituye en 3 elementos que llaman la atención, expresión o coacción ejecutada, manifestar el desprecio y la finalidad de hacer una ofensa. Tenemos a la Aurora María Franco Reyes, obra de las redes sociales y delitos, injurias y calumnias en Colombia. En estos los usuarios comparten fotos, experiencias, inclusive datos personales que han sido usados por los ciberdelincuentes para cometer delitos de carácter económico. En la obra de calumnias e injurias en las redes sociales, construyendo las herramientas argumentales y jurídicas para proteger nuestra integridad, nuestra identidad digital, en lo que se dice que una determinada persona o compañía, o esto es el juicio que los demás elaboren un individuo u organización. Tenemos las conclusiones que con la implementación de las posibilidades tecnológicas implantadas en el proceso jurídico ecuatoriano, no delimitamos opciones que tengan a bien escoger un Estado en su derecho. De esta manera, incorporar a la justicia diferentes tecnologías de información, comunicación. Con la prueba digital se logra mejorar la calidad de atención e información. Con los avances de la tecnología se han incrementado en la vida de los ciudadanos, por lo cual provoca y a la vez coinciden situaciones jurídicas necesariamente requieren un respaldo legal, como es el caso de la prueba digital, la cual es considerada como medio de prueba al momento de cometerse un delito de calumnia. La validez de la prueba electrónica no es de todo diferente a las pruebas tradicionales, ya que por esto, para ser un medio probatorio en un delito de calumnia, la prueba digital debe ser capaz de sustentar presunciones que deben determinar la existencia del delito y sus responsables. En las conclusiones tenemos que con las diferentes leyes que existen en nuestro país podemos obtener instrumentos legales para denunciar los distintos hechos delictivos que afectan nuestro medio. El delito causado por calumnias, injurias y medios digitales influyen en la vida personal. El delito contra datos y sistemas informáticos afecta al trato del derecho fundamental a la intimidad personal. En nuestro país, Ecuador, ya es ínfima la legislación relacionada con los delitos digitales como prueba en el proceso penal, aún más cuando se tratan de delitos de calumnia, los cuales son capaces de alcanzar avances en el ordenamiento jurídico. Con la prueba digital se logra mejorar la calidad de atención e información. En las recomendaciones que podemos obtener y las investigaciones que hemos realizado, es irrefutable la tecnología otorga ayuda para las actividades cotidianas de las personas. Son medios en donde se producen actos ilícitos, por tal motivo es conveniente mejorar para su buen uso en redes. Las redes sociales pertenecen al gran esquema de Internet
tienen un ámbito particular con una gran repercusión social, con la finalidad de crear normas que abarquen a las problemáticas que tienen lugar en estos portales, el cual facilitaría el tratamiento jurídico a las personas que tienen estos sitios, ya sean las acciones que pueden realizar las personas en caso de ser víctimas de algún delito o promulgación de disposiciones que abarquen ámbitos específicos como determinar lo que publicó o lo privado. Otro punto importante es la debida capacitación a todas las personas que estén involucradas en estos temas, como son los operadores de justicia, ya que las actividades humanas están ligadas a Internet, para lo cual se crearía personas con formación, con peritos de esta especialidad y determinar la clase de difamación del delito por Internet que se esté cometiendo. Tenemos las diferentes fuentes bibliográficas en las que hemos hecho nuestra investigación para desarrollar ese tema tan importante como es injurias y calumnias en medios digitales. Esperamos que haya sido de importancia para ustedes, que lo tomen en cuenta, que tomen las precauciones, que estemos al tanto de nuestros deberes y también de nuestros derechos para podernos proteger ante esta nueva tecnología y hacerle un buen uso. Muchas gracias a todos por su atención.